Ya, vamos entonces a comenzar hoy día con derecho de familia. Y por lo menos hoy día corresponde ver aspectos que son muy básicos y bastante sencillos además, no es la parte compleja de familia. Vamos a partir indicando en primer lugar qué se entiende por familia. ¿Cuál es el concepto que podemos dar de familia? Esto debido a que tenemos nosotros una parte importante del derecho civil que trata justamente las instituciones propias de la familia, pero no hay definición en ningún cuerpo legal que objetivamente nos diga qué es la familia. Lo más cercano que tenemos es lo que nos señala la Constitución, que luego lo repite la Ley de Matrimonio Civil, en el sentido de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Pero eso sirve para resaltar lo importante que es la familia, pero en ningún caso nos sirve como concepto. Y a nivel doctrinario, se dice que uno puede mirar a la familia desde dos puntos de vista. Uno puede mirar a la familia desde un punto de vista subjetivo, donde ahí el concepto de familia o la idea de familia estaría asociada con los afectos, es decir, los que forman parte de mi familia son las personas a quienes yo quiero. Y así por ende, de acuerdo a esta visión subjetiva, el joven que fue abandonado por su padre al nacer, perfectamente puede decir: mi padre no es parte de mi familia, no lo conozco, nunca se ha interesado por mí, nunca más lo volví a ver. Tengo un par de hermanos por ahí a los que nunca he visto, por ende tampoco los tomaría, digamos, como parte de mi familia. Eso como un concepto subjetivo, o sea, la familia girando en torno al cariño, a la cercanía. La otra forma de ver a la familia es verla como algo objetivo, es decir, entendiendo que son parte de la familia las personas que están de alguna manera vinculadas legalmente con cada individuo. Así por ende, si a mí mi padre me reconoció y luego me abandonó y han pasado años y años y yo nunca he vuelto a saber de él, en la medida que él me haya reconocido, él es mi familia. Y estos hermanos que yo tengo por ahí, a los cuales dejé de ver hace muchos años, con los cuales incluso estoy enemistado y no tengo ningún cariño hacia ellos, en la medida que sean legalmente mis hermanos, también serían parte de mi familia. Por ende, mirar a la familia, en este último caso, desde un punto de vista objetivo, donde la familia estaría determinada por ley y no por los afectos. Es evidente que para efectos de la materia, del derecho, nuestro concepto de familia tiene que ser un concepto objetivo. A nosotros, jurídicamente hablando, el tema de los afectos poco o nada nos interesa, sino que lo que nos importa realmente es lo que está asociado con la parte objetiva. Y por ende entonces se tiende a definir a la familia como el conjunto de personas unidas por parentesco, o por vínculo matrimonial, o por acuerdo de unión civil. Hoy día hay que extender el concepto de familia también a esa parte. O sea, tenemos como fuentes de la familia en el fondo al parentesco, el matrimonio y el acuerdo de unión civil. Esos son los elementos que en nuestro derecho configuran lo que es la familia, lo que tenemos que entender por familia. Por lo mismo, entonces, el derecho de familia es el conjunto de personas eso es la familia. El derecho de familia es el estatuto jurídico que regula las relaciones, de las personas que se encuentran unidas por vínculo matrimonial, por acuerdo de unión civil
o por parentesco. O sea, repetimos la parte final en el fondo lo que es la familia. Bien, eso entonces como concepto de lo que es el derecho de familia. Ahora bien, nuestro derecho civil está dividido entonces en dos grandes áreas. Una es la que se conoce como el derecho patrimonial, y que es todo lo que en el fondo hemos estado estudiando, y a lo cual le podemos sumar también derecho sucesorio, que lo veremos más adelante: contratos, obligaciones, actos jurídicos, bienes, en fin, el aspecto patrimonial del derecho civil. Pero hay otra parte del derecho civil que corresponde al derecho de familia. Lo interesante es que nos tenemos que dar cuenta que estas dos partes del derecho civil son muy diferentes entre sí. El derecho patrimonial y el derecho de familia son ramas que tienen profundas diferencias. Yo siempre les hago el alcance de que en algunos países incluso el derecho de familia está fuera del derecho civil y tiene sus propias leyes, y hay código de familia, y hay un montón de otra regulación, porque precisamente el derecho de familia tiene una cercanía, está a mitad de camino, por decirlo así, entre el derecho público y el derecho privado. Es algo muy parecido a lo que sucede con el derecho laboral, que claro, objetivamente uno dice es derecho privado porque tiene que ver con particulares, pero muchas de sus instituciones están amparadas por ley, son irrenunciables, y entra a tallar mucho en lo que es el derecho público, en parte porque la familia, como lo dice la Constitución, es el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, no es como un contrato de compraventa, que claramente eso es de interés para los particulares nada más. ¿Qué le puede importar al resto del mundo la compraventa? Pero la familia es algo que tiene un alcance mucho más transversal. Siempre es bueno entonces en esta parte hacer una comparación entre el derecho patrimonial y el derecho de familia, un paralelo entre ambos, y ver precisamente por dónde pasan estas diferencias de las que estamos hablando. Algunas de estas diferencias. Esto les sirve también como características del derecho de familia. Como primer punto en este paralelo, hablaremos de la autonomía de la voluntad. Partiremos por ahí. En el derecho patrimonial, en primer lugar, ya nos hemos aburrido de mencionar cada vez que podemos a la autonomía de la voluntad. Sabemos que es un principio de aquellos que son tremendamente importantes en el derecho patrimonial, en el derecho privado en general. Siempre por aquí y por allá, en contratos, en obligaciones, en fin, en todas las materias, uno le dice al alumno la autonomía privada, la autonomía de la voluntad. Se puede hacer lo que las partes quieran, lo que el autor determine. Hay limitaciones, obviamente, pero es un principio que tiene una fuerza avasalladora hasta cierto punto. En el derecho de familia, en cambio, la cosa es muy distinta. No es que la autonomía de la voluntad desaparezca, porque no se trata de dramatizar tanto, pero sí la autonomía de la voluntad se disminuye bastante. Tomemos como referencia, por ejemplo, el contrato de matrimonio. Uno de los contratos más emblemáticos del derecho de familia. ¿Dónde aparece la autonomía de la voluntad en el matrimonio? Uno podrá decidir si se casa o no se casa, y podrá decidir con quién se casa. Pero una vez que se celebra el matrimonio, la gran mayoría de los deberes, de los derechos, de las instituciones que van asociadas a él, están impuestas por ley, y no cabe la posibilidad de que los contrayentes, los cónyuges, puedan modificar aquello. Por ejemplo, la duración del matrimonio no la pueden predeterminar los contrayentes. No pueden decir nos vamos a casar por 2 años nada más. No pueden decidir dejar fuera a un régimen matrimonial o por ejemplo decir no queremos régimen matrimonial. Tienen que tener, y tampoco pueden tener cualquiera. Podrán elegir, pero tendrán que elegir dentro de aquellos que la ley les ofrece. No pueden ellos decidir no nos gusta el deber de fidelidad. Queremos tener un matrimonio abierto, libre. No se puede, pueden hacerlo, claro, pero no pueden formalmente en el contrato de matrimonio adoptar esa decisión. Entonces, es muy poca la influencia que la voluntad llega a tener en las instituciones de familia. Y no solamente en el matrimonio, lo mismo corre para un reconocimiento de hijo, por ejemplo. Por lo mismo, uno puede concluir, y todavía dentro del mismo punto que estamos analizando, que en el derecho de familia las instituciones tienden a ser en su mayoría de orden público,
y no de orden privado, a diferencia de lo que es el derecho patrimonial, donde por el contrario la mayoría de las instituciones son de orden privado. Sigamos. Como segundo punto, en cuanto a cómo se perfeccionan los actos. En cuanto a cómo se perfeccionan los actos. ¿Cómo se perfecciona? En el derecho patrimonial, según sabemos, la mayoría de los actos son consensuales. Hay excepciones, claro, hay contratos reales, hay contratos solemnes también, pero en su gran mayoría los contratos son consensuales, es decir, se perfeccionan por el solo acuerdo de voluntades. Regla general. En el derecho de familia, en cambio, la gran mayoría de los actos son solemnes. Entonces puede explicar también hasta cierto punto, debido a la trascendencia que tiene el derecho de familia en la vida de las personas. Entonces el legislador, tomando en cuenta que los actos de familia son más relevantes, genera solemnidades. Así entonces el matrimonio es solemne, el reconocimiento de hijo es solemne, las capitulaciones matrimoniales son solemnes, la adopción es solemne. ¿Hay actos consensuales? Sí, pero son los menos. Tercer punto en la comparación. En cuanto a las modalidades, también tiene que ver bastante lo que vamos a ver ahora con la autonomía de la voluntad hasta cierto punto. En el derecho patrimonial, como bien sabemos, el legislador no tiene inconvenientes en que las partes incorporen modalidades en los actos. No hay inconveniente en que se incorporen modalidades en los actos. O sea, si uno un contrato lo quiere celebrar sujetándolo a plazo o a una condición, a priori no debiera haber problema con eso. Sin embargo, en materia de familia, las modalidades no son la regla general, no son aceptadas en general. No puede haber un matrimonio a plazo o un reconocimiento de hijo bajo condición, si te portas bien y si no, se acaba el reconocimiento. Otro punto. En cuanto a el cuarto, me parece, ¿no? Ya. En cuanto al incumplimiento. En lo referente al incumplimiento, en materia patrimonial, cuando se incumple una obligación, sabemos que tenemos una serie de aparataje jurídico que le da a ese acreedor varios derechos: pedir la ejecución forzada, reclamar la resolución del contrato, acompañar todo esto con indemnización de perjuicios, etc. En el derecho de familia, donde también existen deberes, pensemos por ejemplo en el deber de fidelidad, de convivencia, que emanan del contrato de matrimonio, el incumplimiento no tiene las mismas consecuencias. Supongan ustedes que no hay cumplimiento del deber de fidelidad. No puede haber ejecución forzada,
no hay tampoco la posibilidad de pedir la resolución del contrato. No se puede perseguir indemnización de perjuicios. Hay consecuencias, claro, podría derivar en un eventual divorcio, por ejemplo, un divorcio culpable tal vez. Consecuencias hay, pero no son las mismas que acarrean los incumplimientos en materia patrimonial. Un último punto, para no monopolizar tanto con esto, que más que un punto es una aclaración. Estamos nosotros polarizando el tema. Estamos diciendo que por un lado se encuentra el derecho patrimonial y por otro extremo tenemos al derecho de familia. Pero hay que tener cuidado porque hay algunas partes del derecho de familia que son de contenido patrimonial. Y por lo tanto hay áreas del derecho de familia donde se van a entremezclar las características que nosotros estamos describiendo. Instituciones como por ejemplo los regímenes matrimoniales, que claro, son un tema que está dentro del derecho de familia, pero su contenido es más bien económico. Y ahí, por ejemplo, sí podrían presentarse algunas de las características del derecho patrimonial. Por ejemplo, si hay gananciales de por medio y a un cónyuge no se le han pagado, ahí sí van a existir los medios compulsivos propios del derecho patrimonial. Ahí se puede reclamar ejecución forzada y todo lo demás. Lo mismo, por ejemplo, en el ámbito del derecho a alimentos, que también está inserto en el derecho de familia, pero tiene características que lo acercan bastante a lo patrimonial. Esta es la razón por la cual en alguna clase del principio del curso nosotros decíamos que la distinción hoy día no es realmente derecho patrimonial, derecho de familia, sino que es patrimonial y extrapatrimonial, en el entendido que dentro del ámbito de familia también nos vamos a encontrar con aspectos que son patrimoniales. Todo esto es preliminar, es para empezar un poco ya a entrar en lo que es el derecho de familia, y lo hacemos porque el derecho de familia tiene una lógica que es distinta a la lógica que tiene el resto del derecho patrimonial al que estamos acostumbrados. Pasemos entonces ahora al parentesco. Una materia que para examen de grado no es tan preguntada como tema, pero sí va asociada a una serie de otras materias. Uno tiene que saber parentesco porque va a estar vinculado con los órdenes de sucesión, porque va a estar vinculado con los impedimentos para contraer matrimonio, porque está asociado en materia procesal con tachas de testigos, con quienes pueden ser entendidos como víctima en un proceso penal, en fin. O sea, es una materia que alcanza a otras instituciones. No descarto que se pueda preguntar como tema independiente. Hablemos del parentesco en el examen, pero no es tan probable que se pregunte como tema directo. El Código Civil trata poco sobre el parentesco. Y lo poco que trata, que en todo caso es suficiente, está ubicado en el título preliminar. Ahí el Código describe en líneas gruesas que hay dos tipos de parentesco. Ustedes deben recordar esto: el parentesco por consanguinidad, parentesco por afinidad, y explica también someramente cómo se determina cada uno de ellos. Pero antes de ir a eso, vamos a dar un concepto general de parentesco. ¿Qué es el parentesco? El parentesco, concepto que no es legal, porque no es concepto legal, es la relación que existe entre dos personas, por descender una de otra, o de un progenitor común, o a consecuencia del matrimonio
o a consecuencia del matrimonio o del acuerdo de unión civil. O a consecuencia del matrimonio o del acuerdo de unión civil. Ya. El parentesco se divide en dos grandes áreas. Los vamos a tratar por separado porque son diferentes, entonces, para no mezclar uno con otro. Por un lado, el parentesco denominado por consanguinidad, también llamado parentesco natural, por consanguinidad o natural, por un lado. Por otro lado, el parentesco por afinidad, o también conocido como el parentesco legal. Ya, vamos a partir con el primero. Por consanguinidad, parentesco de sangre en el fondo. Natural, llamado así porque no tiene que ver con decisiones que las personas tomen, sino que tiene que ver con un efecto propio de la naturaleza. El parentesco por consanguinidad es aquel que existe entre dos personas que descienden una de otra, o que descienden de un progenitor común. Descienden una de otra o descienden de un progenitor común. Que desciendan una de otra se denomina línea recta. El padre y el hijo, el abuelo y el nieto, el bisabuelo y el bisnieto, y así sucesivamente. Esa es la línea recta. Por otro lado, los que no descienden uno de otro, pero sí tienen un progenitor común, a eso se le llama la línea colateral. No descienden uno del otro, pero sí tienen un progenitor común. Esa es la línea colateral. Los hermanos, el tío y el sobrino, los primos, todos ellos son parientes en línea colateral. Uno no desciende del otro, pero sí tienen un progenitor común. En el caso de los hermanos, el progenitor común es el padre. En el caso de los primos, el progenitor común es el abuelo. Acá siempre yo les digo, lo mejor es que cada uno piense en su propia familia, lo más cercano que se tiene y lo que más ayuda a entender un poco estos conceptos. Línea recta y línea colateral. Pero los parentescos no solamente se determinan por línea, sino que el legislador entrega otro elemento más, y ese otro elemento es el grado. Para poder identificar un parentesco, para poder determinar un parentesco, no solamente se recurre a la línea, sino que la línea debe ir acompañada del grado. En la línea recta, el grado está determinado por la cantidad de generaciones que separan a una persona de otra. La cantidad de generaciones que separan a una persona de otra. Así, entre el padre y el hijo hay una generación, por lo tanto hay un parentesco de primer grado. Entre el abuelo y el nieto hay 2 generaciones, segundo grado. Bisabuelo y bisnieto, 3 generaciones, tercer grado. Y así uno va escalando a medida que se van distanciando las generaciones. Es obvio que en materia de línea recta, encontrar personas vivas de grados muy distantes es difícil. Ya un tercer grado, un bisabuelo y un bisnieto, viene a ser casi como el límite. Un cuarto grado entre personas vivas es bastante difícil. Un quinto grado yo creo que ya no hay.
Lo digo porque entonces en esta línea, en la línea recta, el legislador cuando trata la materia, las veces que toca este tema, nunca le coloca un límite, porque no hay necesidad de limitarlo, porque nunca se va a extender en realidad en demasía. En la línea colateral, la cosa cambia. Tenemos en la línea colateral, vamos a colocar un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, a B y C, que son hermanos, entre ellos. Vamos a colocarlo acá para... Tenemos a D y E, que son... ¿Qué son ellos? D y E. Primos. Son primos, ¿ya? Y tenemos a, por ejemplo, B y E, que son... Tío y sobrino. Ya, tío y sobrino. Todos ellos son parientes en línea colateral. Ninguno desciende uno del otro, pero todos ellos tienen un progenitor en común. Vamos bien. ¿Cómo se determina el grado? Entiendan que aquí no hay generaciones que necesariamente separen a una persona de otra. Dos hermanos no están separados por generaciones. Ambos son de la misma generación. Por ende, el grado acá se determina de una manera diferente. Se señala que para determinar el grado, determinémoslo primero entre B y C. Partamos con ellos. B y C. Lo que hay que hacer es partir con cualquiera de ambos, porque esta es una cuestión aritmética. Hay que contar los grados, las generaciones, en búsqueda del progenitor común, y luego contar las generaciones que hay de regreso hacia la otra persona con quien queremos establecer el parentesco. Es decir, vamos a partir por B. Contemos las generaciones para llegar al progenitor común. ¿Quién es el progenitor común entre B y C? A. Contamos las generaciones entonces. Partimos desde B y contando la primera generación ya llegamos a. Llegamos al progenitor común. Y ahora contamos las generaciones que hay de regreso hasta llegar a la otra persona con quien queremos establecer el parentesco. De A volvemos a C. Nos encontramos con una segunda generación. Y ahí llegamos. Por lo tanto, los hermanos son parientes en línea colateral de segundo grado. Un grado en la búsqueda del progenitor común, que es el padre, ahí llevamos uno, y un grado en el camino de regreso para llegar a la otra persona, el otro hermano. Los hermanos son los colaterales más cercanos que hay. Y esto nos permite entender además que no existe línea colateral de primer grado, sino que la línea colateral parte desde el segundo grado en adelante. No puede haber de primer grado porque uno ya pierde un grado buscando al progenitor común. Veamos a los primos ahora. Entre D y E. ¿Quién es el progenitor común entre D y E? Entre D y A. También es A, también es el abuelo, en este caso de ambos, ellos son primos. Contemos las generaciones. Partamos con D. Una generación para llegar acá. Llevamos una. ¿Llegamos al progenitor común? No. Todavía no. Seguimos. 2. ¿Llegamos al progenitor común? Sí. Sí. Camino de vuelta entonces. 3. ¿Llegamos a la otra persona con quien queremos establecer el parentesco? No. Seguimos entonces. 4. Aquí llegamos ya al otro individuo. Los primos entonces son colaterales de cuarto grado. Por último, el tío y el sobrino. B y E. ¿Quién es el ascendiente común entre B y E? También es A. Vamos viendo, partamos con B o partamos con E, insisto en lo mismo, porque es una cuestión aritmética, así que da lo mismo con qué. Partimos con B. Vamos buscando al progenitor común. A. Lo encontramos.
Camino de regreso, entonces. Llegamos a una segunda generación. 2. ¿Llegamos al sujeto con quien queremos establecer el parentesco? Todavía no. Seguimos. 3. Ahí hemos llegado. O sea, el tío y el sobrino son línea colateral de tercer grado. Obviamente, entre personas vivas es mucho más fácil encontrar parentescos lejanos. Piensen que D y E, que son primos, que son personas que pueden tener una edad muy similar, piensen en sus propios primos, son de cuarto grado. Algo que en la línea recta encontrar personas vivas del cuarto grado era altamente improbable. Acá, sin embargo, es bastante común. Y los hijos que ambos tengan, el hijo de D con el hijo de E, que también uno los llama primos en el lenguaje coloquial, serían de sexto grado. Entonces es mucho más fácil encontrar parentescos lejanos, y es por eso que en la línea colateral el legislador muchas veces coloca límite. Y el límite que se suele colocar en materias como por ejemplo sucesorio es el sexto grado. Ahora, ¿por qué el sexto? No tiene explicación lógica, digámoslo. Podría haber sido el quinto, podría haber sido el séptimo. No hay una razón del por qué tenga que ser el sexto grado, pero ese es el punto, es el sexto grado. Pero por ejemplo, si aparece alguien de séptimo grado, ¿quiere decir que no tiene derecho a nada? Legalmente no, a menos que por testamento le dejen algo, pero legalmente no. Bien, ahí está entonces la línea recta y la línea colateral, todo esto en el parentesco que nosotros llamamos parentesco por consanguinidad. Vamos ahora al otro parentesco, el parentesco por afinidad. Parentesco por afinidad. El parentesco por afinidad no tiene nada que ver con la sangre, o por lo menos no inicialmente. Conceptualmente dice la ley que el parentesco por afinidad es el que existe entre una persona que está o ha estado casada. El parentesco que existe entre una persona que está o ha estado casada con los consanguíneos de su marido o mujer. Una persona que está o ha estado casada con los consanguíneos de su marido o mujer. Acá a lo mejor para entender todo esto siempre es un ejemplo. A ver, ¿quién está casado? Usted, ya, usted parece que lo usamos en la última vez del ejemplo. Usted es Antonio, ¿no? Ya, Antonia está casada. ¿Con quién está casada? Con Sebastián. Antonia y Sebastián están casados. Vamos bien. A ver, Antonio. ¿Cómo se llama? Vamos a hablar de sus parientes primero. ¿Su padre cómo se llama? René. ¿René? Sí. René. Vamos a colocar entre paréntesis padre. Olvidémonos de Sebastián por un momento. René es el padre de Antonio. ¿Qué línea y qué grado existe entre ellos? Recta. Línea recta. ¿Grado? Primer grado. Antonia, ¿tiene hermanos? Sí. Deme el nombre de algunos de sus hermanos. María Belén. María Belén, hermana de Antonio. Línea y grado. Colateral. Ya. Colateral, segundo grado. Vamos al lado de Sebastián. El abuelo de Sebastián, ¿cómo se llama? Luis. Luis. Abuelo, vamos a colocar acá para que no se nos olvide. Línea y grado de Luis con Sebastián.
Línea recta, segundo grado. Recta, segundo grado. Es el A1. ¿Y algún primo de Sebastián? Ya, veo que gran conocimiento de la familia de su marido. ¿Cuántos ya han casado 2 días? No, pero lo que pasa es que tiene muchos primos. Ah, ya. De pana. Vale, usted está consciente que puede inventarse esto, nosotros no tenemos idea. Vale. Primo. Línea y grado entre Bárbara y Sebastián. Colateral cuarto. Colateral cuarto. Ya. El parentesco por afinidad es el parentesco que existe, y vamos a mirar lo que dice la definición del código, entre una persona que está o ha estado casada, o sea, Antonia, que está casada, con los consanguíneos de su marido. O sea, el parentesco por afinidad es el que tiene Antonia con los consanguíneos de Sebastián, con Luis y con Bárbara en el ejemplo. Y, si lo miramos por otro lado, son parientes por afinidad Sebastián con los consanguíneos de Antonio. Sebastián es pariente con René y con María Belén. No son parientes los cónyuges entre sí, y tampoco son parientes los consanguíneos de uno con los consanguíneos del otro, sino que es un cónyuge con los consanguíneos del otro, lo que nosotros en lenguaje coloquial podríamos llamar los parientes políticos. Ellos son parientes por afinidad. Hay que destacar que, como lo dice la definición, el parentesco por afinidad existe mientras están casados, pero si dejan de estar casados, el parentesco por afinidad se mantiene. Si por A o C motivo Sebastián se muere y Antonia queda viuda, ella igual seguirá siendo pariente por afinidad con los consanguíneos de Sebastián. O se divorcien, el punto está en que estén o hayan estado casados, el parentesco por afinidad sigue. A tomar en cuenta que el Código Civil trata el parentesco por afinidad en estos términos, pero la Ley sobre Acuerdo de Unión Civil agrega que también habrá parentesco por afinidad cuando haya acuerdo de unión civil. Si nosotros en el ejemplo suponemos que Antonia y Sebastián no están casados, pero sí están unidos por acuerdo de unión civil, igualmente habría parentesco por afinidad en los mismos términos, pero con una importante diferencia. En el caso del acuerdo de unión civil, deja de haber parentesco cuando el acuerdo termina. A diferencia del matrimonio, en que el parentesco va a continuar, aun cuando el matrimonio se acabe, acá deja de haber parentesco si el acuerdo de unión civil termina por la razón que sea. Es probable que algunos de ustedes hayan visto por ahí en Facebook hace un tiempo atrás que hay una iniciativa para que en el matrimonio pase lo mismo también. Se pretende modificar el parentesco por afinidad para que en el caso del matrimonio ocurra lo mismo que en el acuerdo de unión civil, es decir, si se acaba el matrimonio, que se acabe también el parentesco por afinidad. No sé cuándo era nulidad. Lo mismo. Lo mismo que el acuerdo de unión civil o lo mismo que el divorcio. O sea, si hubo matrimonio, sigue habiendo parentesco. Eso, sea el matrimonio declarado nulo, sea lo que sea. Igual el parentesco se mantiene. Ahora bien, en el parentesco por afinidad también existe línea y también existe grado. También están esos conceptos, la línea y el grado. ¿Cómo se determinan en el parentesco por afinidad la línea y el grado? La línea y el grado de los parientes por afinidad es la misma línea y el mismo grado que cada cónyuge tiene con sus consanguíneos. Es decir, viendo el ejemplo, si hemos señalado que, miremos a Sebastián, Luis es el abuelo de Sebastián. Entre Sebastián y Luis hay un parentesco por consanguinidad que es de línea recta y de segundo grado. Antonia es pariente por afinidad con Luis. El
parentesco que ella tiene es por afinidad. La línea y el grado es línea recta de segundo grado. La misma línea y el mismo grado que yo tengo con mis consanguíneos, mi cónyuge lo tiene con ellos, pero por afinidad. ¿Ya? Así entonces, Antonia y Luis, afines en línea recta de segundo grado, Antonia y Bárbara, afines en línea colateral de cuarta, Sebastián y René, afines en línea recta de primer grado, Sebastián y María Belén, afines en línea colateral de segundo grado. Hay que indicar que el parentesco por afinidad tiene muy poca relevancia en el derecho. El que importa sobremanera es el parentesco por consanguinidad. El por afinidad aparece en poquitas materias. Por ejemplo, es limitación para contraer matrimonio, no con la misma extensión que el parentesco por consanguinidad, pero está como limitación. También es limitación para el acuerdo de unión civil. Pero no tiene nada que ver el parentesco por afinidad en los órdenes de sucesión, nada que ver. Nada que ver en los alimentos. Por eso les digo, el que brilla sobre el otro es claramente el parentesco por consanguinidad. Pero el parentesco por afinidad tiene tibias importancias, las tiene también, pero no son las mismas, ni en las mismas materias que tiene el parentesco por consanguinidad. Bien, ya ahí tenemos cerrado el tema parentesco entonces. Ya vamos a hacer un break y a la vuelta del break vamos a entrar ya por lo menos en la parte preliminar de lo que es el matrimonio. A ver, partamos en el concepto en primer lugar, artículo 102 del Código. Un concepto que no ha cambiado, se pensó que iba a cambiar con la ley de matrimonio civil, pero no fue modificado en nada. Sigue la definición diciendo entonces que el matrimonio es contrato solemne. A ver, ¿cómo es la definición? Entre el hombre y la mujer, ¿no? Que se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de procrear, vivir juntos y auxiliarse mutuamente. Contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de procrear, vivir juntos y auxiliarse mutuamente. La ley de matrimonio civil no modificó la definición, particularmente, y lo vamos a comentar ahora. La parte en que la definición dice que el matrimonio es indisoluble es la que la doctrina mayoritariamente ha dicho debió haberse modificado, porque ya con el divorcio vincular que tenemos hoy en día no se justifica que la definición siga acentuando el carácter indisoluble del matrimonio cuando en realidad ya no es así. De todas maneras, vamos a analizar las características del matrimonio. Y como primera característica nos vamos a referir a si acaso efectivamente el matrimonio es o no un contrato. La definición dice que sí. Quedémonos con esa idea de momento. El matrimonio es un contrato. El Código lo define en esos términos. Y la verdad es que cuadra con lo que es un contrato. Porque un contrato es un acuerdo de voluntades. El matrimonio también es un acuerdo de voluntades. Y lo otro destacable del contrato es que el contrato genera derechos y obligaciones. El matrimonio también genera derechos y obligaciones. O sea, desde ese punto de vista, calificar el matrimonio de contrato no es un error, calza con el carácter tipo de cualquier contrato. Sin embargo, históricamente la doctrina ha dicho que el matrimonio es más que un contrato, porque tiene una trascendencia que no solamente alcanza a lo jurídico, sino que también a lo social. Cambia el estado civil de la persona, está construido para durar toda la vida, cosa que en los contratos normalmente no sucede, y que no solamente importa a las personas que han contratado, sino que también afecta al entramado de la sociedad. Por lo tanto, la doctrina sostiene que calificar al matrimonio como un contrato es casi como faltarle el respeto al matrimonio. El matrimonio es mucho más que un contrato. Y es por eso que la doctrina, por mucho tiempo, optó por denominar al matrimonio como una institución. Y se hablaba de la institución del matrimonio, con esta palabra que trasunta que hay mucho más que meramente algo contractual. Otros autores propusieron como naturaleza del matrimonio
que el matrimonio debía ser concebido como un acto de autoridad. Acto de autoridad. La justificación de calificarlo como acto de autoridad descansa en que precisamente es un funcionario del Estado el que declara la existencia del matrimonio. Los declara marido y mujer, como queriendo decir que es el Estado quien en definitiva sanciona, en el buen sentido, al matrimonio, y por ende el matrimonio es un acto de autoridad. Pero en la actualidad, se ha vuelto a destacar el que el matrimonio es un contrato. Y no solo porque lo diga el Código, sino que la doctrina moderna ha concluido que el matrimonio es un contrato en el ámbito del derecho de familia. Y por ende no tiene que llamar la atención que sea un contrato que dure para toda la vida, o que sea un contrato que provoque cambios en el estado civil, o que sea un contrato que tenga efectos más profundos y no solamente jurídicos, porque en general las instituciones del derecho de familia tienen ese perfil, y por lo tanto no es un error calificarlo de contrato. Entonces, después de tanta vuelta, se vuelve un poco al inicio. El matrimonio es efectivamente un contrato. Como segunda característica del matrimonio, mirando la definición, nos percatamos que la definición califica al matrimonio como un contrato solemne. Y eso está bien dicho, es efectivamente solemne. La solemnidad, adelantando un poquitito, la solemnidad es la presencia de testigos. Y la calificamos de solemnidad porque esa es la única que, en caso de ser omitida, puede acarrear una nulidad del matrimonio. Alguno dirá, pero también es solemnidad la presencia del oficial del registro civil. Es que en realidad, más que solemnidad, esa es una condición de existencia, porque no hay matrimonio si no hay la intervención del oficial del registro civil. Incluso el matrimonio religioso también supone que intervenga el oficial del registro civil. Así que para que haya matrimonio, el oficial tiene que intervenir. Pero un matrimonio celebrado, existente, pero que sea susceptible de nulidad porque no se cumplió alguna solemnidad, ese perfil como solemnidad lo cumple solamente la presencia de testigos hábiles. Una tercera característica, también bastante obvia, es que en el matrimonio aparece bastante limitado el concepto de partes. Bastante limitado el concepto de partes. ¿Quiénes son partes en el matrimonio? El Código es muy claro. Un hombre y una mujer. Por lo tanto, tenemos, a grosso modo, tres limitaciones al concepto de partes. Una, la más evidente, la diferencia de sexo. Y mientras esto no cambie, y es posible que cambie en algún momento, necesitamos que en el matrimonio haya un hombre y una mujer. La segunda limitación, también bastante obvia, cada parte puede ser una sola persona. Un hombre y una mujer. Y la otra limitación no se trasluce tal vez de la definición, pero es obviamente una limitación, es que las personas tienen que ser personas naturales. Este no es un contrato donde pueda participar una persona jurídica. Tiene que ser una persona natural. Otra característica, el matrimonio es puro y simple. Puro y simple en el sentido de que, como ya lo habíamos anticipado hace unos momentos, el matrimonio no es susceptible de modalidades. Incluso la definición dice que cuando se celebra el matrimonio, los cónyuges quedan unidos de manera actual. O sea, usted se casa y está casado desde ahora ya. No puede incorporarse un plazo, una condición, ni ningún tipo de modalidad especial. Otra característica, el matrimonio modifica el estado civil. Este estado civil que se tiene al momento de contraer matrimonio, que puede ser soltero, viudo, divorciado, e incluso podría ser un conviviente civil. Y luego, por efecto del matrimonio, se adopta el estado civil de casado.
advierto que en el caso del conviviente civil, este solo puede casarse con la persona con quien está en convivencia, porque mientras sea conviviente civil no puede contraer matrimonio con otra persona, pero sí podrá casarse con la persona con quien está conviviendo. La ley no admite lo contrario, sin embargo. Si usted está casado, no puede celebrar con esa persona acuerdo de unión civil y pretender reemplazar el estado de casado por el estado de conviviente civil. Lo inverso sí. Hay ahí un reconocimiento tácito, tal vez, a que para el derecho la calidad de casado es una calidad superior a la calidad de conviviente civil. Entonces, escalar a la calidad superior se puede, pero descender a la calidad inferior no. Otra característica del matrimonio, la definición dice que el matrimonio es indisoluble. Eso dice la definición. ¿Es indisoluble realmente? No. Sabemos que no. Nunca lo ha sido en realidad. Siempre la muerte le ha puesto término al matrimonio. Ahora, es obvio por la definición también que una vez que se muere el matrimonio se acaba. Surgió también la alternativa de la nulidad de matrimonio, de la cual se hizo un muy mal uso jurídicamente. Se explotó la nulidad para cubrir un poco la falta de divorcio vincular que había en Chile. Y eso ocurrió a finales de la década del 60 hasta entrado ya el siglo XXI. Y ahí fue cuando el legislador ya optó por legislar, porque se dio cuenta, debido a la innumerable cantidad de nulidades que había en Chile, que estaba presente en la sociedad chilena la necesidad de que hubiese una institución que pudiese poner término en vida al vínculo matrimonial. Y ahí surge el divorcio como divorcio vincular. En Chile había divorcio desde antes, pero el divorcio que disuelve el vínculo está a partir del año 2004. Pero no vengan a decir, y ahora hay divorcio, antes no había. Siempre ha habido divorcio, desde el siglo XIX que hay divorcio en Chile. Pero el divorcio que había antes no disolvía el vínculo matrimonial, el de ahora sí. Entonces, si ahora se puede disolver el vínculo sin necesidad de que nadie muera, se hace innecesario que la definición insista en que el matrimonio es indisoluble. Algunos autores indican que, si bien es cierto la definición no fue modificada en esto, debe entenderse tácitamente derogada esa parte de la definición, y que de alguna manera el legislador no la habría querido derogar de forma expresa por estimar que claramente se entiende tácitamente derogada. Otros autores indican que, de acuerdo a las sesiones parlamentarias, se puede también concluir que el legislador fue partidario de mantener en la definición la idea de que el matrimonio es indisoluble, porque en el fondo la idea que el legislador quiere transmitirle a las personas que se casan es que el matrimonio es algo que va a durar toda la vida, un poco revelando la seriedad que tiene el vínculo matrimonial, y que por ende, que si usted ha decidido contraer matrimonio, hágalo en el entendido de que se está casando y que esto tiene que mantenerlo durante toda la vida. El temor que tenía el legislador, era que la gente hubiese tomado al matrimonio como una suerte de pololeo formalizado legalmente. O sea, casémonos, pero ¿cómo nos vamos a casar si nos conocemos hace 2 semanas? Pero mira, si nos va mal nos divorciamos después. Esa postura era la que el legislador no quería, y por eso se habría mantenido en la definición la idea de que el matrimonio es indisoluble. Otra característica del matrimonio es que el matrimonio, como lo dice la definición, dura toda la vida, salvo que se disuelva antes. Pero también tenemos que concluir acá que, por lo mismo, cuando cualquiera de los cónyuges muera, el matrimonio necesariamente termina. El matrimonio no va a continuar más allá de la vida de los cónyuges. Otra característica, la última: el matrimonio, por definición, propone ciertos fines ideales: procrear, vivir juntos y auxiliarse mutuamente. Procrear, vivir juntos, auxiliarse mutuamente. Fines ideales, porque no es de la esencia que estos fines se tengan que cumplir. Si ustedes se casan y no quieren tener hijos, no tengan. Esa es decisión de cada pareja. No va a dejar de haber matrimonio por eso. Los matrimonios no son fiscalizados para ver si efectivamente han engendrado hijos o no. Con esa lógica, además,
matrimonios entre personas de muy avanzada edad tampoco serían posibles entonces, porque no van a poder procrear. Y no, son fines esenciales. Lo mismo el vivir juntos, lo mismo el auxiliarse mutuamente. Sin embargo, no hay que perder de vista que los fines del matrimonio, que aparecen en la definición, pueden tener importancia para algunas materias. Por ejemplo, para un eventual divorcio. O, por ejemplo, para reclamar error en la persona. Nosotros en su momento dimos el ejemplo de la pareja que contraía matrimonio, donde la mujer tenía la esperanza de tener una familia numerosa y luego de casada se enteraba de que su marido no podía tener hijos. Ella podía alegar error en la persona porque se estaba vulnerando un deber esencial del matrimonio, aclarando que si ella lo hubiese sabido no se habría casado, y puede con ello configurar el error en la persona civil, que nosotros lo estudiamos cuando hicimos la clase sobre el error hace un tiempo atrás. Ya, ahí tenemos las características más importantes del matrimonio. Sigamos. Concepto de matrimonio visto, características del matrimonio vistas, requisitos del matrimonio, o también llamados condiciones del matrimonio, los requisitos o las condiciones del matrimonio. Requisitos o condiciones. Para efectos didácticos, se divide entre aquellos que son de existencia y los que son de validez. Existencia y validez. Las de existencia son necesarios para que haya matrimonio. Independiente de si el matrimonio será o no será válido, esa es otra historia, pero se deben cumplir los requisitos de existencia para que pueda haber matrimonio. Si no se cumple alguno de ellos, el matrimonio es inexistente. De acá, uno tiene que recordar que la teoría sobre la inexistencia en esta materia no es cuestionada. Todo el cuestionamiento doctrinario de la teoría de la inexistencia se da en el ámbito patrimonial, pero acá en el matrimonio no es discutida. ¿Cuáles son las condiciones de existencia? Vamos viendo. 1. La diferencia de sexo. Como ya estaba dicho, el matrimonio debe ser celebrado entre un hombre y una mujer. Si no hay diferencia de sexo, no hay matrimonio. No es que sea nulo, no hay matrimonio. 2. El consentimiento. Da lo mismo si está viciado o no acá, en esto. Lo que nos importa es que haya consentimiento. O sea, no habría consentimiento cuando María le dice al oficial: yo no me quiero casar, y el oficial la declara casada igual. Eso sería falta de consentimiento. No hay matrimonio en ese caso. Y la tercera condición de existencia es la participación del oficial del registro civil. Participación del oficial del registro civil. Con la nueva ley, que ya no es muy nueva ya, pero uno sigue llamándola la nueva ley de 2004, el oficial del registro civil hoy puede participar de dos maneras en un matrimonio. Una, la más clásica, la que ya viene de la ley anterior, que es el oficial del registro civil autorizando el matrimonio, lo que denominamos nosotros el matrimonio civil, cuando vamos y nos casamos ante el oficial del registro civil. Pero la nueva ley agrega una segunda forma de participación, porque la nueva ley incorpora la posibilidad de contraer matrimonio no ante el oficial del registro civil, sino que ante una entidad religiosa, lo que llamamos hoy en día el matrimonio religioso precisamente, donde no se necesita contraer el matrimonio ante el oficial del registro civil. Pero aún así, aunque el matrimonio se celebre ante entidad religiosa,
debe intervenir el oficial del registro civil, porque la ley señala que luego del matrimonio religioso hay un plazo de 8 días para inscribir el matrimonio ante el oficial del registro civil, que viene a ser un poco el equivalente a ratificar dicho matrimonio celebrado ante la entidad religiosa ante el oficial del registro civil. No es casarse por el civil, porque no hay que ir con testigos, ni hay que pedir hora, ni nada. Uno va al oficial del registro civil con el documento que se entrega en la entidad religiosa respectiva y pide al oficial que se inscriba el matrimonio. Si no se hace dentro de los 8 días, no hay matrimonio. Pero igual hay que pedir hora. No es necesario, depende del oficial, pero no es necesario pedir hora. Es que yo me casé así y fuimos al registro civil de la Reina y de la Providencia y por tanto teníamos que pedir hora para manifestar antes y para... Lo que pasa es que ese es un problema legal, porque en los matrimonios religiosos no se requiere ni manifestación, ni información, ni nada. Claro. ¿Ves? Entonces, pero ese es un tema de funcionamiento interno de cada oficial del registro civil. Ahora, estas son las condiciones de existencia. Condiciones de validez. Las condiciones de validez son las que sirven para que el matrimonio sea válido. Es redundante lo que estamos diciendo, pero es así. Por lo tanto, omitida alguna de las condiciones de validez, el matrimonio es susceptible de nulidad. No es que sea nulo de inmediato, porque habrá que pedir la nulidad, hacer un juicio, en fin, pero es susceptible de nulidad. Por ende, acá la consecuencia no es la inexistencia. Tenemos como condiciones de validez, primero, consentimiento libre y espontáneo, o si ustedes prefieren, consentimiento exento de vicios. Para ello recordemos que los vicios de la voluntad en el matrimonio son el error y la fuerza. Segunda condición de validez, la capacidad de los contrayentes. También conocido este requisito como ausencia de impedimentos dirimentes. Ausencia de impedimentos dirimentes, que en el fondo es lo mismo que decir los contrayentes tienen que ser capaces. El tema sobre capacidad lo vimos ya en el matrimonio, cuando hicimos la clase completa sobre capacidad, estuvo ahí desarrollado ese tema. Y el tercer requisito de validez, el cumplimiento de las solemnidades legales, donde a fin de cuentas, como lo habíamos indicado hace algunos minutos, la única que realmente puede ser calificada como solemnidad y que puede derivar en una potencial nulidad del matrimonio es la presencia de 2 testigos hábiles. De todas maneras, el matrimonio es un acto que tiene muchas formalidades, que ya las vamos a comentar ya, pero la única que es calificada realmente como solemnidad es la presencia de 2 testigos hábiles, 2 testigos en total. Me imagino que o se habrán casado o habrán ido alguna vez a un matrimonio, así que o habrán sido testigos tal vez. No es 2 testigos por cada parte, sino que son 2 testigos en total. La habilidad de los testigos está determinada por ley, eso no se los van a preguntar en examen, pero hay que ser mayor de 18 años, en fin, cosas que no escapan, digamos, al sentido común. Ya, ahí tenemos los requisitos del matrimonio. Ya, dejemos como título para mañana las formalidades del matrimonio. Vamos a hablar someramente de la manifestación, de la información, conversaremos también del matrimonio religioso, en fin, formalidades del matrimonio. Mañana viernes, sí.